hoy el predicador es Esteban La Rosa, a quien ya lo conocemos, miembro de la iglesia ya de muchos años, desde niño. Bueno, es hijo mío, así que está participando de la vida de la iglesia en forma muy activa. Así que le damos la bienvenida a Esteban a este tiempo de la palabra de Dios. Bienvenido, Esteban. Buenos días, hermanos. Una alegría compartir con ustedes el último domingo del mes de julio y les voy a invitar a que miremos un texto bíblico que elegí para la oportunidad, basado en Primera de Reyes. Voy a estar mirando realmente el capítulo 1 y el capítulo 2, abuelo de pájaro, pero quiero leer para focalizar la atención 4 versículos y después iremos recorriendo en una mirada panorámica algunos elementos del primer capítulo sobre todo. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, y voy a leer en Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy. Primera de Reyes, capítulo 2. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él, con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Hay momentos que son determinantes en la vida de un líder y la Biblia no recoge trivialidades ni gasta 2 capítulos inspirados por el Espíritu Santo para registrar el último tramo de la vida del máximo líder político de Israel, solo por el tema de ponerlo en los anales históricos, sino que esa historia está allí para enseñarnos y advertirnos algo. En el caso de David era la culminación de un reinado de 40 años, lo cual es una generación entera en términos bíblicos, de cómo se habla habitualmente, que pasa y pasa con él también. A su vez, y como complemento a este pasaje al que estamos mirando hoy, deberíamos leer Primera de Crónicas 28 y 29 para tener un cuadro completo de la sucesión del reinado de David a Salomón en lo que fue la época de oro de la nación de Israel. Primera de Reyes, capítulo 1, describe a un David de edad avanzada. Comienza así el libro, mostrando a David ya en su última etapa. Segunda de Samuel, capítulo 5, dice que David tenía como 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años, 7 y medio en Hebrón y el resto en Jerusalén. Logró a su vez unificar el reino y fue todo Israel gobernado por David 33 años en definitiva. Y llegó a los 70, aquí en esta etapa de la vida de David, estamos viendo a un hombre en sus 70 años, con muchas debilidades y fragilidad física. Ya por más que se arropaba, dice el texto bíblico, no había manera de entrar en calor y le pusieron a Abisag como si fuera una enfermera de cuidados paliativos en forma permanente. Así que tenemos a un hombre en la época de los años difíciles de la vida y en que las fuerzas menguaban y su mirada ya estaba de frente a la partida de esta vida. Fíjense lo que leímos en el capítulo 2. Voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Tremenda. David, la expectativa, la realidad que él se daba cuenta, el momento que estaba viviendo y las decisiones que estaba tomando en ese momento. La vida de David, cuando uno la mira en perspectiva en este punto, no fue una vida de paz y calma. Los más de 40 años, desde que fue ungido como rey por Samuel hasta el final de su vida, tuvo que enfrentar luchas, intereses, conspiraciones, pecados, rebeliones de manera continua. Fue un hombre de guerra en batallas y conflictos bélicos permanentes que llenaron sus manos de sangre, como dice el texto bíblico, al punto tal
que Dios le dijo que él no podría construir el templo porque había derramado mucha sangre en todas sus guerras y batallas. Y esta última parte de su reinado no se vio tampoco libre de tensiones, conspiraciones y lucha por el poder, cosa que incluso le dejó como regalo a su hijo, que en los primeros tiempos tuvo que lidiar con traidores y rebeldes dentro de su propio palacio. Fíjense las tensiones en que vivía este hombre que, a pesar de todo, era un hombre conforme al corazón de Dios. La escena disruptiva aparece en el versículo 5 de Primera de Reyes capítulo 1. Adonías se levantó diciendo: yo reinaré. Fíjense, después de presentar a David como un hombre anciano, envejecido, con todas sus debilidades, aparece Adonías diciendo: yo reinaré. Y es que en la línea sucesoria y en conformidad con la costumbre de los reyes de la época, el trono lo ocuparía el primero, el primogénito del rey, o el mayor de sus hijos vivos, siguiendo esa línea de pensamiento y de razonamiento de la época. Eso llegaba hasta Adonías, que en este caso era el cuarto en esa línea de sucesión, porque Amnón, Absalón y parece que Kileb también estaban muertos, y el que seguía era él. El versículo 5 dice que Adonías se rebeló. Y uno se pregunta, ¿cómo se explica esa rebeldía y qué nos enseña el texto bíblico sobre la rebeldía de este muchacho justamente en esta época de la vida de David? Bueno, en primer lugar, como decíamos, la costumbre oriental en cuanto a la sucesión. Adonías tendría ese derecho, pero Dios no tenía en sus planes que fuera así. Adonías mismo lo dice, y él reconoce ese hecho en el capítulo 2, versículo 15, cuando hablando con Betsabé, la madre de Salomón, le dice: tú sabes que el reino me pertenecía y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se le concedió a mi hermano porque ya el Señor había dispuesto que fuera para él. O sea que siguió la tradición de la época y además, sabiéndolo, la decisión de Dios se rebeló contra lo que Dios ya había decidido sobre el tema. En segundo lugar, la rebeldía de Adonías se explica por su crianza. Su padre, David, el texto bíblico mismo dice, allí en el capítulo 1, versículos 6, que su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. O sea que David no ejerció su paternidad responsablemente en la vida de este muchacho con Adonías. Tampoco lo hizo con otros hijos. Y quisiera señalar algunas cosas sobre esto en un minuto, pero allí hay otra explicación de la rebeldía de Adonías. Una educación con falta de límites. En tercer lugar, dice el texto que era bien parecido, y parece que ese factor también jugó su rol en animarlo a tomar confianza en sí mismo y aprovecharlo en beneficio propio. O sea que el muchacho era fachero, de buena pinta, y tenía un alto concepto de sí mismo. Lo dice el texto bíblico, lo pone allí. En cuarto lugar, Adonías logró establecer alianzas políticas estratégicas, formando una coalición interna de apoyo basado en dos fuerzas muy poderosas en cualquier país: el ejército y la iglesia. Puso de su lado al general Joab, el general de los ejércitos de David, quien siempre tuvo aspiraciones políticas y le dio muchos dolores de cabeza a David. Y también otro más que tenía aspiraciones políticas y de poder era el sacerdote Abiatar, que desde su posición ejercía influencia. Así que tenía al ejército, y podríamos decir hoy desde el siglo XXI, y a la iglesia de su lado. Cualquier similitud con lo que hacen a veces los líderes latinoamericanos para ejercer poder es pura casualidad, ¿verdad? En quinto lugar, Adonías tenía dinero, un fuerte presupuesto, suficiente para financiarse la revuelta. Estableció una guardia personal de 50 personas, 50 hombres bien armados que cerraban el cerco de protección personal, lo dice el texto. Tenía carros de combate y una temible caballería. Y por supuesto, eso también uno mira a veces Latinoamérica y ve cómo a veces algunos líderes llegan a los poderes y cualquier similitud con la realidad de una guardia personal, tener caballos y caballería de su lado, carros, toda una infraestructura militar muy similar a lo que muchas veces pasa en nuestras culturas latinoamericanas.
Y por supuesto, usó ese dinero para financiar su campaña política, basando su búsqueda de poder comprando voluntades con dinero. Dice el texto que hizo un gran banquete en las cercanías de Jerusalén, allí una zona estratégica, con todos los lujos que un pretendido mandatario podía tener para afianzar alianzas. Incluso puso de su lado, dice el texto bíblico, a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey, menos algunos que eran leales a David como gobernante. Muy hábil, sin duda, y sabía moverse en ese tipo de construcción de alianzas políticas y todo lo que implicaba construir su carrera. Veamos ahora a David brevemente cómo lo describe el pasaje en este momento y los antecedentes de él. David estaba ajeno a todo esto. Es claro cuando uno lee el capítulo 1. Su debilidad física y sus achaques lo tenían ya más con las preocupaciones de la vejez que del reino. Demoró la transición y dejó abierta la puerta para que surgiera Adonías. Y esto es importante, demoró la transición. La culminación, la frutilla de la torta de su pobrísima paternidad, muy frágil, débil y sin desarrollar una crianza que marcara límites, que pusiera disciplina, lamentablemente, al no haber frustrado en sus pataletas a estos muchachos cuando tenía que hacerlo, produjo a un hombre soberbio, orgulloso, que se llevaba todo por delante y despreciaba incluso la autoridad de su padre y rey. Sin duda, los peores males del reinado de David son producto de todo lo que pasó dentro de su familia. En primer lugar, la Biblia señala como el origen de todo esto el pecado de una relación adúltera con Betsabé, el asesinato de Urías, el esposo de ella, el casamiento a las apuradas para ocultar un embarazo que lo dejaba muy comprometido, la posterior exposición de toda la mugre que barrió debajo de la alfombra por parte del profeta Natán cuando lo confrontó públicamente, y una serie de hechos concatenados que podrían ser bien parte de una novela. En segundo lugar, el pecado de abuso sexual de su hijo mayor, Amnón, a su media hermana Tamar, que no fue disciplinado ni juzgado como debía. David falló ante todo el pueblo en su capacidad de impartir justicia y perdió sin duda autoridad por ello. En tercer lugar, el pecado de Amnón, el siguiente hijo, haciendo justicia por mano propia de su hermana Tamar al matar a Amnón y vengarse del violador. Eso dejó en posición muy incómoda a David, puesto que no había hecho justicia a la violación de su propia hija en manos de otro de ellos, el mayor, y David tampoco, en este caso, disciplina más que levemente a Absalón, con gran molestia, dice, pero no hizo nada efectivamente para corregir lo que había pasado. Lo que en cuarto lugar le dio carta libre a Absalón para desarrollar una conspiración contra su padre y querer matarlo, porque lo quería matar. Es indudable cuando uno lee el texto bíblico que Absalón iba a matar a su padre y tomar su lugar. Lo que demuestra que no le tenía ningún respeto como padre ni como rey, y lo despreciaba. David no fue respetado por varios de sus hijos, en forma muy clara, e incluso en esta conspiración que estamos viendo, la de Adonías, todos ellos, todos sus hijos, y lo dice el texto bíblico, estaban con Adonías. Y solo Salomón quedó por fuera mostrándose leal al rey. ¿Qué le parece ese escenario en la interna familiar? En la interna de alguien que tiene que gobernar con todo ese tipo de situaciones. Esta situación permanente es una consecuencia del pecado de David contra Urías, quedándose con Betsabé. Segunda de Samuel dice esto: puesto que me has menospreciado, es Dios el que está hablando, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer, fíjense, Dios le dice que lo había menospreciado al hacer esto. Jamás, dice el texto, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y sigue el pasaje en los versículos 10 y 11 de este capítulo en segunda de Samuel, que es tremendo las consecuencias. No es porque Dios lo maldijera de esa manera, sino porque es lo que iba a suceder ante las acciones de David
como consecuencia de lo que hizo y todo lo que vino después por su incapacidad de ejercer autoridad y tener una vida ética y moral que demostrara y reflejara eso. Veamos la sucesión. Por otro lado, la sucesión no fue concretada a tiempo, de acuerdo al mandato de Dios, y tuvo que ser hecha en el momento de angustia y a las apuradas. Si usted mira el proceso allí en el capítulo 1 de Primera de Reyes, se va a dar cuenta de todo lo que ocurrió. Veamos los antecedentes y el proceso. Dios elige al sucesor, al trono de Israel. En 2 Samuel 12:24 se nos dice que después que murió el hijo concebido tras el adulterio de David y el asesinato de Urías, David consoló a Betsabé, quien llegó a ser su mujer, se casó con ella, fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón. El Señor, dice el texto bíblico, amó a este niño como una indicación clara de quién iba a suceder a David en el trono. Y así lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Jedidías, que significa en hebreo amado del Señor. También en Primera de Crónicas 22 se señala claramente que Dios había elegido al sucesor de David, y que él construiría el templo diciendo que sería un rey de paz y que Dios afirmaría su reino en Israel para siempre. En segundo lugar, en ese proceso, David le había jurado a Betsabé que Salomón reinaría, y ella entra a la sala en el capítulo 1, versículos después de toda la intriga de Adonías. Fíjese en el capítulo 1, donde entra Betsabé a hablar con él, versículo 17, y le recuerda a David el juramento que había hecho de poner a Salomón en el trono. Todos sabían de ello. Y Natán, el profeta, también, al plantearle la situación de la conspiración. Adonías mismo sabía de esa decisión de Dios mismo. En tercer lugar, el levantamiento de Adonías se debió también a la falta de concreción de David del mandato del Señor y su juramento a Betsabé. Por alguna razón se fue postergando el asunto para otro momento. Y al llegar la etapa de debilidad, fragilidad, y estar David en el lecho de muerte, abrió la puerta para la incertidumbre. Lo dice el versículo 20. Que el pueblo no tenía claridad de lo que estaba pasando y quién habría de reinar después de David en Israel. No había claridad de lo que pasaría. Un problema en la transmisión y comunicación de las decisiones y ejecutar lo que Dios le había pedido a David que hiciera. En cuarto lugar, la postergación en la concreción de esto lo estaba llevando al límite y a una situación potencialmente explosiva, dice el texto bíblico. Era muy probable que Adonías se apoderara del trono. Tenía toda la coalición formada y el poder ya en sus manos de los principales dirigentes que estaban de su lado. O tal vez en su caso hubiera habido una guerra civil. Una vez que David muriera, sin ninguna ceremonia de sucesión, abría la puerta para que los leales a David se aliaran detrás de Salomón y Betsabé, pelearan con Adonías y se armara un terrible hecho en la interna que terminaría posiblemente dividiendo el reino o con la muerte de mucha gente para que el ganador tomara el trono. Cosa que no es extraña en la humanidad. Y eso también estaba allí latente como una un potencial suceso, porque Betsabé mismo lo menciona, Natán lo menciona como algo que podría pasar si no se tomaban ciertas decisiones. La postergación de la sucesión llevó a David a un punto de casi no retorno, casi. A lo último estaba de la situación donde ya no podría casi tomar decisiones. Y de algún modo, hasta ese momento, nadie se había puesto a pensar en serio en la transición. Solamente uno lo pensó, y fue Adonías, el que pensó en la transición y estaba aprovechándose de los vacíos que estaba dejando la institucionalidad, la falta de liderazgo en este aspecto de David para tomar las decisiones apropiadas en el momento apropiado que había que tomarlas y ejecutarlas. Pero lo cierto es que Dios se valió de esta rebelión, y tal vez esto dentro de la voluntad permisiva de Dios,
Dios lo permitió que se levantara Adonías para acelerar los procesos en vida de David y no dejarlo librado al devenir de las pujas internas una vez muerto el rey. A pesar de las claras demostraciones de cuál era la voluntad de Dios, no había señales de parte de David de concretarlo. Como que se había dilatado el asunto. Y el resto de la corte, los fieles, los allegados a David, estaban en un momento de tal vez relativa calma, no vieron venir a tiempo la amenaza y dejaron que el agua casi les llegara al cuello, por no tomar cartas en el asunto. Y tuvieron que presionar al rey en un momento difícil de su vida para que cumpliera lo que todos sabían que se debía haber hecho de una manera más ordenada y no a las apuradas. Aquí vemos que las transiciones de liderazgos largos, en este caso más de 40 años, no concretadas a tiempo, incluso al tener muestras de lo que Dios revela y decide, porque tenían todos muy claro qué es lo que Dios quería al respecto, abren a potenciales problemas internos y de organización y de desarrollo de las relaciones. Producen desastres institucionales y cuando se dan en una iglesia, el enemigo se vale de ello para destrozar con las intrigas del poder a la iglesia más sana que puede haber. Y la destroza rápidamente. En el caso de Israel, la falta de claridad en la ejecución del plan de Dios y de hacerlo a tiempo abrió la puerta a los Adonías, a Joab, a Abiatar, a todo ese tipo de personas que tenían sus agendas de hambre de poder listas para concretarlas ante el menor resquicio de oportunidad para posicionarse. Apretado por las circunstancias y viendo venirse la noche, David toma la decisión, casi en la etapa en que no podría tomar decisiones por su cuenta y que alguien más lo haría por él. ¿Será que Dios permitió esto para que hiciera lo que tenía que hacer y que tendría que haber hecho en mejores circunstancias que al estar ya postrado en su lecho de muerte y casi sin la suficiente autonomía para ejercer su autoridad? En este caso, todo se resolvió en cuestión de pocas horas. Es una agenda rapidísima la del capítulo 1, después que describe brevemente cómo se preparó Adonías. Hay toda una serie de hechos que seguramente se dan en un mismo día, en poco rato, y se ejecutan con una velocidad que es tremendo lo que está apareciendo allí. La conspiración se estaba firmando y ya se estaba anunciando públicamente. Se habían formado coaliciones. Por los corrillos se conocía lo que estaba haciendo Adonías, lo que estaba haciendo el general del ejército, Joab, lo que el sacerdote también estaba apoyando, todo a espaldas de David. A las corridas, literalmente. David tiene que organizar con toda su gente, los que le eran leales, los que le iban quedando en ese momento, frente a todo lo que estaba sucediendo allí, la sucesión rápidamente. Y fue tal la rapidez de todo que él mismo no pudo ir porque además su situación de salud y enfermedad lo tenía postrado en cama, dice el texto bíblico. Es casi una novela de ese tipo de novelas de teorías conspirativas, ¿verdad? Pero a veces, lamentablemente, la realidad supera la ficción y lamentablemente nos ha tocado ser testigos de procesos similares en algunas congregaciones donde estos procesos de sucesión de liderazgo se dejan abiertos de manera tal que después el desastre de la división interna y los Adonías, los Joab, los Abiatar aparecen y hacen sus desastres. Y lo hemos visto, no es algo extraño a la vida de una iglesia. Esta fue la última decisión de Estado importante, trascendente, que tomó David en su lecho de muerte. Salió bien, pero no había necesidad de llegar a ese punto de tensión que casi provoca una batalla por el poder. No había necesidad. Fíjense, el rey David ordenó que llamaran a Betsabé, estaba en su cama, cuidado por Abisag, no podía moverse prácticamente. Y hace llamar a Natán y le da instrucciones. A Benaías, hijo de Joiada, al sacerdote Sadoc, y les dijo, háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gijón. Y en cuanto al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten, viva el rey Salomón.
Luego sírvanle de escolta para que venga y se sienta en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Tuvieron que hacer todo esto a las corridas. Mientras Adonías estaba fuera de los muros de Jerusalén, reunido con toda la gente que había convocado, haciendo ya su autoproclamación. Y lo hicieron, y fueron hasta allí, y consagraron todo esto, y se sucedió una serie de hechos después que usted puede leer, que es tremendo, la intriga, la velocidad, parece realmente una de esas historias épicas de luchas por el poder que a veces vemos en las series televisivas. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? Al mirar una parte de la historia de David, que David casi que termina a los altos desde su lecho de enfermedad, su vida, si no fuera porque tomó decisiones justo sobre el filo de la navaja. Tal vez pienso que el Señor lo empujó con esta rebelión de Adonías para que se diera cuenta que había decisiones que estaba postergando. ¿Qué aprendemos de estas situaciones? Uno, que el pecado siempre tiene consecuencias. Aun cuando David fue perdonado y restaurado en su reino, era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo amaba y lo cuidaba. Sin embargo, Dios no lo libró de las consecuencias de su pecado, que lo persiguieron hasta, como vimos recién, al lecho de la muerte, hasta el mismo lecho de su muerte. En segundo lugar, aprendemos que es importante un modelo de paternidad sana y responsable, que educa a sus hijos poniéndole límites y que, si es necesario, contraría, o como dice el texto bíblico, o como se dice ahora, frustra a sus hijos. Fíjense que el ahora popular psicólogo Alejandro de Barbieri, psicólogo de la escuela de Víctor Frank, tiene en su libro Educar sin culpa la tesis que los padres deben frustrar a sus hijos para el desarrollo de su carácter y aprender límites y disciplina. Bueno, yo les digo que mirando el texto bíblico, ya Primera de Reyes, Segunda de Samuel, nos enseñan y nos muestran esto que en el siglo XXI parece que recién estamos aprendiendo como si fuera una novedad, luego de desarrollar toda una agenda libertaria y con una paternidad tan light que cría hijos lamentablemente como Amnón, como Absalón y Adonías. Lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Fíjense, Amnón, un violador. Absalón, un asesino. Adonías, un conspirador. Todos dentro de la misma familia, una familia real. Y todos producto de un padre piadoso, un padre con un liderazgo fuerte en el pueblo, un padre con el corazón conforme a Dios, pero un padre que no ejerció una paternidad responsable. Incluso al padre más piadoso le puede pasar esto, al padre más espiritual. Así que no debe extrañarnos que lo que le pasó a David lo veamos como un espejo del día de hoy en las sociedades del siglo XXI. Si hay personas y jóvenes que actúan de esta manera, como Amnón, como Absalón, como Adonías, es porque no hubo una familia detrás que los crió responsablemente de manera apropiada. Porque, como dice el 1.6, su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Así resuelve y muestra el problema que tenía David en su ejercicio de la autoridad como padre. En tercer lugar, otro aprendizaje es que Dios es el que elige sus líderes. Dios es quien llama, capacita y elige a sus pastores al darle los dones y talentos que necesitan para ellos. A veces pensamos en la tradición, pensamos en los procesos humanos, pensamos en los procesos institucionales, pero Dios, en el caso de Israel, en esta época, rompió completamente los patrones y Él decidió quién iba a sentarse en el trono de Israel. Dios es el que elige a sus líderes y sobre todo para el ejercicio de dones tan importantes como el pastorado en una iglesia. ¿Sabemos darnos cuenta de ello?
lo reconocemos, reconocemos lo que Dios está diciendo y diciéndonos, desarrollamos a las personas, las impulsamos para que asuman los lugares que Dios ya les indicó que deben ocupar. Ya hemos visto suficientes casos dentro de nuestra misma obra bautista que nos hacen dar cuenta que no hemos sido muy capaces en procesar esto correctamente. En cuarto lugar, otra enseñanza. Rodémonos de personas leales y fieles, como los tuvo David, que tengan el permiso de venir a nuestra cara, de decirnos en nuestra cara los errores y que nos señalen las cosas que hemos omitido, postergado o hecho mal. Necesitamos gente como Natán, cerca de nosotros siempre. Yo no sé qué hubiera pasado con David, porque uno lee el capítulo 1 de Primera de Reyes, si Natán no hubiera estado allí. Natán, como profeta de Dios, entró ante la presencia de la misma reina, le indicó lo que tenía que hacer, entró a la presencia del rey y le indicó lo que tenía que hacer, un consejero espiritual que conocía el consejo de Dios y sabía lo que estaba pasando y lo que debía hacerse para evitar una guerra civil, una sangrienta transición y evitar un montón de problemas que David en su postergación innecesaria estaba abriendo la puerta a que sucediera. Y eso nos lleva a la quinta enseñanza. No posterguemos las decisiones hasta los momentos en que casi no podremos tomarlas, porque nuestras fuerzas nos están dejando, porque la biología nos marca que nos está pasando el cuarto de hora y alguien más lo va a hacer por nosotros. David postergó, toda su gente de confianza se descansó y Dios tal vez usó una situación apremiante para impulsarlos a concretar lo que se podría haber hecho en otras condiciones más favorables para todos y David no tener que estar recibiendo la noticia que todo se hizo desde su lecho, porque en la misma cama tuvo que quedarse, no pudo acompañar a su hijo y desde la cama tuvo que dar su bendición a lo que estaba ocurriendo en su lecho de muerte. En sexto lugar, Dios usa todas las situaciones, aún las rebeliones, y a los Adonías, a los Joab, a los Abiatar, a los Absalón y a los Amnón, para cumplir su voluntad en nuestra vida. Él está en control de todo lo que nos pasa, a veces permitiendo cosas terribles como estas que hemos visto, y que al final nada va a escapar a su divino plan, que va a cumplir sin dilatar, en el tiempo que Él crea oportuno, e incluso utilizando nuestros graves errores, nuestras grandes dilaciones, postergaciones en no cumplir su voluntad. Dios incluso utilizará eso como maneras de impulsarnos, sacudirnos para hacer y cumplir lo que Él ya tiene planificado en su mente y corazón. David partió en su último viaje, como dice él mismo, que se estaba aprontando allí en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Partió como todo el mundo, él mismo sabía, no era eterno, no voy a durar para siempre. Pudo hacerlo lleno de años y al final, después de esto, en paz, al ver completada la transición en forma ordenada a las apuradas, aunque podría haberlo hecho de alguna manera, y dejándole, cuando uno lee después más adelante el capítulo 2 y 3, algunos paquetitos con problemas a su hijo, que tuvo que tomar decisiones muy gruesas y difíciles al principio de su reinado. Usted lea después cómo sigue el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera de Reyes, y se va a dar cuenta que Salomón tomó decisiones terribles, que eran producto de la herencia que habían quedado de situaciones no resueltas en el reinado de David. Pero eso es otra historia, y a cada uno se le cuenta solo lo que le toca vivir y lo que le toca enfrentar. David partió, y Dios quiere que todo este combo de hechos nos muestren la forma en que tenemos que comportarnos en nuestra vida personal, en la familia, en la crianza de las nuevas generaciones, en las instituciones en las que participamos y sobre todo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para manifestar el reflejo, el modelo del nuevo hombre en el Señor. Quiera Dios que al mirar esta realidad
podamos encontrar respuestas para nuestra realidad presente y tomar las decisiones aprendiendo de este ejemplo histórico para que nos encuentre cumpliendo la voluntad del Señor como quiera. Porque en algún momento todos, como dice David, todos vamos a emprender el último viaje. Que podamos llegar lo más ordenadamente posible a ese momento y despedirnos a la eternidad sabiendo que hemos hecho las cosas con toda conciencia y cumpliendo la voluntad del Señor. Dios quiera que sea así también con nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia, las instituciones, tanto profesionales como eclesiales en las que participamos, para la gloria del Señor. Hermanos, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos en estos procesos que inevitablemente nos tocan y nos tocarán vivir a todos, personal y colectivamente. Dios les bendiga ricamente.